Es interesante ahora cuestionar toda esta serie de recursos de la cultura que hemos asimilado como herencia principalmente de Europa, como hemos dicho, esta cultura eurocéntrica occidental, y por otro lado, la cultura que podemos también reconocer en una herencia que, a pesar que la cultura occidental intentó hacer todo por eliminarla, pues todavía prevalece, ¿no? Una serie de recursos de conocimiento que nos permiten a nosotros sostener una relación medianamente aceptable y medianamente conforme con las circunstancias que suceden en el acontecer de nuestros días. En esta, vamos a llamarle, interpretación de lo que puede ser el valor de la cultura, de las distintas expresiones provenientes tanto de Europa o de Occidente como de nuestras culturas autóctonas, si nos detenemos un poco a observar cómo es finalmente el significado de este valor, no deja más que sorprendernos que de todo finalmente se ubica en la circunstancia en la que se tiene el tiempo, el valor del tiempo, no solo como un concepto y no solo como un criterio, sino como un factor de la vida determinante que a la postre, desde la visión esta anterior autóctona a una visión tan materialista, occidentalizada como es la eurocéntrica, nos permite a nosotros ubicar una circunstancia de diferencia radical, totalmente radical, que si somos un poquito sensibles ante sus efectos, pues no deja de hacernos cuestionar profundamente el estado de cosas en que se encuentra la sociedad occidental, cuando esta influencia eurocéntrica pues es la que se ha impuesto a todas las demás culturas del mundo. Y este es finalmente el problema ahora de todo lo que estamos observando. Se dice fácil cultura occidental, pero tiene que ver con una serie de recursos que se han inspirado más en la relación materialista que el hombre tiene con el medio. Y no otra, ese es el problema, no alcanza a ver esta certeza materialista en cuanto a una posibilidad en términos de reales posibilidades, vamos a llamarle económica, ¿no? Pueda permitirle ver otra realidad por afuera de esta necesidad casi cotidiana en que la misma cultura ha convertido el tiempo. Como dice por ahí, el tiempo es dinero. Y esa es finalmente una de las causas por las cuales la humanidad no se está perdiendo, ya se perdió mucha de ella, porque si somos conscientes en términos de integración, todos finalmente aquí pues estamos adentro de lo que se puede llamar humanidad. Todos desde el punto de vista de esa percepción ajena a una visión solo utilitaria o solo materialista de la existencia. Y en este sentido, pues es hermoso observar, ¿no? Chan, chan. Todos estos recursos de la cultura, no solo de aquí, de, vamos a llamarle, de la náhuatl o de Abya Yala, en las maneras de medir el tiempo, y no nada más de medir el tiempo, sino en las consideraciones que este cahuitl, desde el punto de vista de la lengua náhuatl, desde el punto de vista en que cahuitl o el tiempo se revela en las circunstancias cotidianas. Y desde aquí pues es una fortuna agradecer toda esta herencia cuando nos ha enseñado que esta esencia de la vida, lo único por lo cual se vive, pues no está ajeno a todo lo que nos rodea. Esa es una cosa muy interesante a tomar en cuenta porque dentro del paradigma que se resuelve casi solo en la urbanidad, pues es difícil al observar lo que nos rodea que nos pueda dar una percepción del tiempo diferente cuando casi siempre nos la pasamos en interiores, casi siempre nos la pasamos en nuestras rutinas en una distracción tremenda, en la necesidad de la búsqueda casi consecutiva de un futuro para finalmente satisfacer estas necesidades temporales, ¿no? Tener sustento, casa, techo, etcétera, etcétera. Ahí está, como hemos dicho, ya una serie de definiciones acerca de la necesidad humana se han establecido desde tiempos anteriores, pero en las últimas versiones
Agnes Heller, ¿no? Y Abraham Maslow, son los que han definido esta pirámide de necesidades que tendríamos que tener en un momento dado satisfechas para poder avanzar. Y esa es también una de las circunstancias por las cuales pues esta sociedad tan materialista, tan utilitarista, pues en su invidencia por observar otras circunstancias ajenas a esta primera noción de las, vamos, de las satisfacciones materiales sin medida, ¿no? Porque ahí vemos también, ¿no? No nada más son las que se necesitan como urgencia, sino más allá de esa. Y choca finalmente esta noción del tiempo con esto otro. Si somos muy acuciosos de verlo, pues estamos llevando mal la cuenta del tiempo desde esta imposición que hemos tenido judío-cristiana, grecolatina, católica, porque al final pues, se llama Gregorio, ¿no? En la herencia que vamos a recibir por parte de ahí del calendario gregoriano, la manera de medir el tiempo, que a su vez fue inspirada en Julio César, el calendario juliano al calendario gregoriano, y pues si ustedes ven, no nos sugieren y nos acercan y nos aproxima absolutamente nada a aprender en términos de aprehensión la consideración del tiempo que sucede en nuestro alrededor, porque la Tierra y las vueltas que también nosotros damos sobre ella, pues estamos adquiriendo no nada más un legado de una cultura que puede ser también racionalista o materialista, sino un legado de una experiencia de una especie que ha estado pues algunos cientos de miles de años sobre la Tierra, porque pensamos que somos humanos, pero no, somos también animales y venimos de allá en un proceso de evolución absoluta y de transformación profunda que ahora pues no podemos nosotros pensar que se encuentra ajena a toda esa frecuencia de los cambios de la naturaleza, de sus ciclos, ciclos solares, ciclos mayores, ciclos menores, ciclos personales como es el tonal Powali, la forma de medir el tiempo. Desde este punto de vista de la concreción que nosotros hemos logrado a partir de un proceso de cambio que se da al interior del vientre de la madre, de nuestra madre cuando nos va a parir, que es la cuenta del tonal, se está incubando ahí el tona, que es la energía que nos va a permitir a nosotros obtener la frecuencia física, mental, emocional, anímica, activa para hacer las cosas al momento de asomarnos al universo de la existencia material. Ya tuvimos un proceso de incubación que duró 260 días aproximadamente y que lo integran veintenas y trecenas. Es muy interesante observar este ciclo primero. Imaginemos la distancia que nada más en la consideración de este ciclo puede tener con una noción burda, sencilla de un calendario gregoriano que hasta nos hace ajenos a esta naturaleza que al salir adquirimos el iyotl, adquirimos el tonal, tenemos una cuenta, Powali es lo que se cuenta. Estamos contando estas frecuencias del día que son 20, veintenas, 18 veintenas nos daría 360 además. Por 13 es el tonal Powali, por 18 son 360 más 5 días, un cuarto, 365 días. Y ese cuarto de día, el Shiu Powali, la cuenta color celeste. Tenemos que ser muy conscientes de hecho, que es muy interesante. El Shiu también tiene una referencia mucho con el fuego, con esas energías caloríficas que a nosotros nos activan en los procesos anuales, en los procesos personales y en otros procesos, las influencias lunares, las influencias también estelares. Hay todo un universo de presencias que parece ser que pues toda esta tendencia muy materialista las olvida y parece ser que no existen y solo están allá lejos, como la idea de Dios está allá lejos, afuera de nuestra experiencia personal, cuando aquí no podía estar lejos, solo estaba al interior de nosotros mismos en esta dualidad. Catl, Quetzalcoatl, el viento, la vida, y el cambio hacia Mictlantecuhtli, estos seres
que pues son andróginos. Eso es algo de lo que se está ahora descubriendo. Vamos, no tienen un sexo definido cuando están en un proceso de ascenso, moviéndose a través de ciclos eternos que tienen que ver con la forma en que la naturaleza se expresa a través de la expresión humana. Somos los únicos seres que podemos darle sentido, signo, posibilidad al entorno en cuanto nos relacionamos con él, con nuestros sentidos, la imaginación, la capacidad de crear y la razón que nos guía, ¿verdad? Ahí está ya mucha información al respecto. Entonces, para reafirmar un poco nuestra presencia sobre la Tierra, sobre Tlactipa, la superficie de la Tierra, por un lado, entre otras maneras, que se le nombraba también a la Tierra como una forma de energía, la Tonantzin-Tlali-Cuatlicue, muy interesante en esta manera de interpretar cómo el hombre pues no se encuentra ajeno a estas energías de la Madre Tierra y del Sol y de las estrellas y de todo lo que está ahí moviéndose en espirales ascendentes por el universo que está en expansión, como la flor, que es el último signo. Aquí tenemos la florecita, y el primero es Zipactli. Si ustedes lo encuentran, esto como va en formas circulares, pues aquí está en la manera, aquí abajito. Ahí está Zipactli. Entonces, de nuestras energías más densas, de toda esta forma reptiliana, muy materialista, utilitaria, con la cual pues nos agarra la tripa cuando nacemos, porque así reaccionamos de manera muy impulsiva, va a venir todo un proceso de transformación profunda que nos va a permitir a nosotros llegar finalmente a nuestro estado de florecimiento. Ese es nuestro tiempo y lo estamos midiendo más desde el punto de vista de la relación que podemos tener con la Tierra, con nuestra Madre Tierra. ¿Por qué? Porque pues hay días que el calendario gregoriano inventa, como son los días en cada año bisiesto, porque le están sumando un día, pero la fecha no cambia, nada más cambia el número de días del año. ¿Eso qué significa? Que estamos todos celebrando mal nuestro cumpleaños, porque no le estamos sumando la cantidad de días que el año bisiesto le ha sumado a nuestros años bisiestos. Cada 4 años tendríamos que sumarle un día a nuestra cuenta y así al paso del tiempo sacar la cuenta precisa, porque ese es, en términos de realidad, el día que estamos celebrando una vuelta más al sol, ¿no? El Shupowali. En fin, son temas interesantísimos. Recuerden, aquí solo son interpretaciones de fuentes que han estado por ahí, que están por ahí, que uno comparte. Nada de esto es finalmente más que una posibilidad mediática. Muy interesante que si queremos ir un poco más a fondo de toda esta información, aproximarnos a las fuentes, leer ahí, tratar de esclarecer esta diferencia que a veces está haciendo muy radical entre una visión totalmente académica y una visión que no se sujeta a esos rigores de la academia y que tiene que ver mucho con las cuestiones no tanto bibliográficas, sino etnográficas, las experiencias que suceden en estas comunidades todavía sobrevivientes prevalecientes. Importante acercarnos a esas experiencias y ahí ver cómo mucho de las maneras y las referencias y de la lengua, los conceptos, los significados, muchos de nuestras lenguas ancestrales, pues adquieren una forma metafórica y más veraz de interpretar, porque todo es una interpretación, la realidad. Que eso es hermoso, solo como parte, ¿no?, de nuestra manera de ser. Están otras, aparte de interpretarlo mentalmente, pues están las cuestiones sensibles, las cuestiones activas. Nuestra personalidad va construyendo cosas, somos constructores. Queremos estar en la Toyan, en la Toltecayotl, ese es el origen, en la sociedad que se ha organizado
para conformar un aspecto civil desde esos puntos de vista pues ya elevados y correspondientes a lo que es el valor del género humano, que eso es lo que se está debatiendo. Entonces abrámonos todos a todas las posibilidades y veamos cómo muchas de esas interpretaciones a veces que se están ahora rehaciendo pues no son más que aspectos de una razón tosuda que quiere dar por veraces ciertas circunstancias solo con las fuentes biográficas o confiando mucho en quien te lo cuenta como si fueran las cuestiones esas tal cual verdaderas. Cuando aquí no, aquí hay un universo de posibilidades sensoriales porque se mueven a partir de la interpretación pictográfica. Y si nos acercamos un poco a observar alguno de estos signos y sus significados arquetípicos, eso ya pues Jung hace no mucho lo definió por ahí inicios y a mediados del siglo pasado. Entonces ya sabemos que nuestra personalidad actúa también en arquetipos que no nada más se ubican en términos racionales, sino que hablan del subconsciente, la otra parte de nuestra vida, el tonal y el Yogual, la noche es Yogual, Nahual, el 4, la capacidad que nosotros tenemos de adquirir el Nahui, las 4 certezas de nuestro desarrollo, que al paso del tiempo, cuando se llega a los 52 años, es cuando pueden abrirse después de haber completado estas 4 sesiones, 4 amarres. Cada 13 años ocurren, recordemos, ya lo habíamos visto. A los 13, a los 26, a los 39 y a los 52. Ese es nuestro tiempo personal que no está ajeno de la naturaleza. Aun querámoslo o no, vamos cambiando. El niño ha tenido una serie ya de experiencias físicas en este primer periodo de descubrimiento de la dimensión en la que se mueve con su cuerpo físico, con sus sentidos. Al llegar a los 13, por ahí más o menos, hombres y mujeres, pácatelas. ¿Qué llega en ese momento? Pues a los hombres la capacidad de eyacular y a las mujeres de ovular. Otro arcano, otra información, otro amarre que nos habla de un proceso sensorial, emociones. Por eso de los jóvenes de los 13 a los 26 se pierden, ahí están en sus dudas existenciales cometiendo una y otra vez excesos. Adolescencia, triste, porque es la época donde más pérdidas hay, no nada más físicas, también mentales, emocionales, activas. Los jóvenes renuncian o se trastornan u orientan, ¿no?, hacia trauma, muchos de los significados de su vida. Entonces convendría trascender un poquito de esa realidad, porque luego vienen más ciclos, el hombre no se completa ahí. Los ciclos posteriores de un proceso no significa que sean sucesivos, pero sí complementarios que van tejiéndose hacia las demás trecenas que concluyen físico, emocional, mental, anímico, nuestra capacidad. Primero el corazón impulsivo, nuestro fuego que nos da capacidad de crear, va confundido, empieza a sujetarse con una idea que lo orienta, que ese es el sentido también del Nahui Olin, un corazón que le da certeza afectiva, emocional, de saber que su identidad es eso, sostener ese valor de la certeza afectiva, emocional, sin transgredir, ¿no? Difícil en esta sociedad que solo es materialista, entonces no ve esta otra dimensión muchísimo mayor. Y al final, pues sin eso, nuestro cuerpo físico, su salud, su manera de sentirse bien, de estar más o menos con capacidades para realizar sus cosas, pues todo ya es, finalmente ese círculo se completa, el King Kung se le llama, porque el centro que nos da a nosotros certeza ahí se encuentra y luego podemos florecer de mejor manera. Es un pasaje extraordinario acerca de esta interpretación del valor del tiempo y del conocimiento. Y pues sería muy cerrado, ¿no?,
pequeño ahí, limitado, quedarnos nada más ahí con el santoral, o pues, ay, pues es que el signo del zodiaco también son arcanos que funcionan en algunas circunstancias, como esto. Ya hemos visto, hay casos excepcionales que adelantan o retrasan sus ciclos. Ahí está todo todavía en estos estudios que se realizan. Vean a los grandes maestros, a pesar de que muchos dicen que son, hay mucho conocimiento del que está ahí. Yo no creo que todo eso se invente, como todo lo que son los relatos de Carlos Castaneda, por ejemplo. Se ha demostrado y ha habido estudios profundos, veraces, y si nos acercamos a ciertas comunidades, observamos que pues en este relato, que muy probablemente haya juntado muchos testimonios de distintos, pues de distintos, vamos a llamarle, hombres de conocimiento, ¿no? Despojando de cualquier, los chamanes, los brujos, los nahuales. Era una circunstancia normal, había un espacio no tanto de lo profano y lo sagrado, sino de lo burdo, lo pues, que se educa con el mecate, el chichimeca, que era una forma a veces despectiva de referirse a los que no tenían mucha cultura, y los toltecas, los que finalmente encontraban ese compromiso para saber desarrollarse no solo físicamente, hacer bien las cosas, mentalmente el conocimiento de la realidad, que sea también exhaustivo para saber cuál es la interpretación que estamos asumiendo con mayor posibilidad emocional, por supuesto, haber superado ya todas estas circunstancias anímicas que lamentablemente nos tienen a veces atrapados, las depresiones, las angustias. Eso es luego la especialidad del sistema, de la tal Matrix, que no tiene un nombre, y es el problema, que la sociedad occidental también está acostumbrada a una cultura mediática y todo lo hace muy referente a la cultura de medios, pero es muy triste llamarle Matrix cuando es muy cercano a la matriz de las mujeres, la cosa más maravillosa que es finalmente el espacio donde se da la vida. En ese juego podemos perder un poco con el significado, entonces se trataría finalmente de darle un mejor significado a la palabra que se dice y a la circunstancia que sucede, que es difícil. Por eso aquí interpretaciones nada más, no creamos nada como si fuera verdadero, nada más es una posibilidad, y dejemos la oportunidad para saber si es verdad, si vamos ahí a la fuente básica inicial y empezamos a jugar con esta posibilidad de las trecenas, de las 52 cenas, de las 4 veces 52. Si vemos un poco la lectura de los signos, también han abrevado muchas de estas cosmogonías ancestrales con las nuevas tendencias, como puede ser los mariano trinitarios por un lado, los rosacruces, que hablaban mucho de la importancia de los ciclos, y en términos casi de percepción es muy probable que cada 52 días nosotros tengamos un ciclo de ese tiempo para una singularidad, luego cada 52 durante todos los 365 días, cada 52 días vamos cambiando. Entonces es muy interesante ver todas estas interpretaciones extraordinarias, no se diga si nos metemos a estas otras culturas ancestrales provenientes del Medio Oriente o allá en el sur, en el Tahuantinsuyo. La magia de la percepción del tiempo, que tiene que ver con la magia de la percepción de la vida, porque lo único que nos permite a nosotros darnos noción de la vida es el empleo del tiempo. Y no, el tiempo no es oro, no es dinero, es tiempo. El tiempo es creación, es arte, es sentirse bien haciendo lo que se puede hacer en las circunstancias que lo permitan. Ahí están los ciclos de la naturaleza que nos lo enseñan. Sí, hay que ocupar el tiempo también en proveer nuestra alimentación, tratar de cultivar nuestros frutos. Hay que proveer el tiempo en salirnos de una serie de recursos de la cultura, a veces sobre todo alimenticia, que nos enferman y nos trastornan. Todos esos productos chatarra, por Dios, no debemos ya consumirlos. Ese es parte de nuestro tiempo, como otros tiempos más, ¿verdad? Darnos tiempo para salir un poco de esas ciudades, estar en medio de la naturaleza. Súper importante darle tiempo a eso. El tiempo es adentro de uno,
en la relación que tenemos, en equilibrio con lo que nos rodea. Y tenemos que procurarlo, tenemos que dárnosla, tenemos que salir fuera de esos tiempos materiales del guerrero que solo quiere conquistar un espacio para hacer más, para tener más poder, para engrandecerse, para presumir, para imponer un orden imperial que ya como humanidad, si es que podemos abrir ahí el criterio, hello, estamos todos aquí. Nadie, como diría Jim Morrison, ¿verdad? Nadie sale vivo de aquí.